Trump en Alaska, la guerra silenciosa del lenguaje corporal y en detalle que nadie vio. En este video voy a hacer un análisis express de humor, microgestos de expresión corporal que definen poder, con clips verificados del encuentro de Trump y Putin. Así que esto que vamos a ver el día de hoy de la reunión en Anchorage, Alaska, es muy interesante. Va a haber datos históricos y también va a haber un cierre que va a atar la geopolítica más los negocios. Así que quédate. Arrancamos fuerte. 2 aviones, un mismo destino, Alaska. Hoy te voy a revelar quién dominó con su lenguaje y también cómo eso cambia en la negociación. No te vayas, porque al final explicando y que también puede mover mercados. ¡Wow! En este primer video que estamos analizando podemos ver cómo llega el avión de Estados Unidos, el Air Force One, y también el avión presidencial de Vladimir Putin. Es algo importante, el avión de Estados Unidos tiene un precio de $325 millones y el de Putin $500 millones. ¿Tú con cuál te quedas? Fíjate, Putin cede el paso en la escalinata. Trump responde con palmada en la espalda y un gesto de yo guío. Quien guía enmarca. Palmada corta, dominancia suave. Esto no firma tratados, pero prepara al público para aceptar quién dirige la escena. Eso me encanta. Fíjate cómo van bajando la escalinata y Trump le cede el paso. Además, toca en esta parte para indicar poder. Ambos bajan la escalinata y se suben a la bestia. Increíble. Putin, una persona que ha sido buscada y fichada en la Interpol, subiéndose a la bestia. Imagínate lo que opina el servicio secreto de esto. ¡Qué increíble! Quédate, porque luego veremos la contra. Cuando el cuerpo dice lo opuesto, lo que el discurso dice. Si comparten la bestia, es un símbolo de poder estadounidense. Para Putin es paridad visual, pero para Trump es yo controlo el vehículo y la ruta. ¿Quién ganó aquí? Comenta, ¿fue una movida de Trump o es un punto para Putin? Mientras caminan, un bombardero pasa sobre sus cabezas. ¿Esto tú crees que sea un teatro estratégico o es un recordatorio de capacidad? Pero sin resultado concreto aún. Quédate, porque más adelante te cuento por qué no hubo un alto al fuego. Dato express. Diomedes, 2 islas a 3.8 kilómetros, separadas por la línea de cambio de fecha de hoy y mañana. ¿Se puede caminar en invierno? Teóricamente se forma hielo, pero es ilegal y es muy peligroso. Se puede ir de Rusia a Alaska andando 1 hora y de paso viajar en el tiempo. Estas islas que ves en la pantalla, llamadas de esa manera en Rusia, Diomedes, prácticamente se ubican en el estrecho de Bering que separa Asia de América. Y en esta isla rusa no vive nadie permanentemente desde que la Unión Soviética instaló una base militar y expulsó a los nativos. ¿No te encanta cuando la geografía explica la política? Ver esto comunica, estás en mi perímetro. Es seguridad, pero también es mensaje. Putin reacciona al vuelo de un bombardero y 4 casas sobre su cabeza en su encuentro con Trump. ¡Wow! Increíble muestra de poder. Imagínate este bombardero y que Donald Trump especialmente gastó millones de dólares y planeación para que pasara justo sobre su cabeza. ¿Qué opinas de esto? Escribe en los comentarios. Pista visual. El anfitrión define el terreno y define la cancha. ¿Viste al guardaespaldas que bajó del coche presidencial? ¿Qué secreto llevaba en sus manos? En la reunión, Trump levantó de repente la mano como si saludara a Putin. En el lugar se exhibieron 3 nuevos aviones de combate e incluso apareció el bombardero más moderno. Putin los observaba sin apartar la vista. Con gesto tenso, algunos creen que Trump buscaba intimidarlo para ganar ventaja en la negociación. Pero la verdad quizá no sea tan simple. Hubo 2 momentos de la cita que resultaron inquietantes.
Primero, después de que ambos subieran al coche, un guardaespaldas apareció con un maletín en la mano. El maletín de las bombas nucleares. ¿Qué crees que escondía en ese misterioso maletín? Primero que nada, escríbenos en los comentarios tu teoría. Quiero decirte que los mejores comentarios van a salir en el próximo video. Putin ofrece la mano a Trump y Trump responde con la palma arriba. Esta apertura, que es una forma de recuperar el control, guía a Putin, pero Putin mantiene una sonrisa y los pasos medidos. Esto proyecta seguridad y autocontrol. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿quién gana? ¿Team Trump o Team Putin? Quiero que observes este video donde va subiendo Donald Trump y Vladimir Putin las escaleras a sus respectivos aviones. Vladimir Putin no utiliza el pasamanos. Por su parte, Donald Trump utiliza el pasamanos y camina más lento. ¿Tú qué crees o qué piensas de esto? Escribe en los comentarios y quiero leer tu opinión. Si quieres seguir viendo videos como este, sígueme en todas mis redes sociales como @HomeroIglesias. Usar o no el pasamanos no te hace fuerte o débil, pero sí revela el estilo de gestión del riesgo contra la autoimagen de estabilidad. Así que, ¿tú crees que estos son pistas? ¿O crees que sea alguna cosa que esté bien o esté mal? Ahora quiero que me digas a qué personaje quieres que Homero Iglesias analice en un próximo video. Escribe tu comentario y con todo gusto vamos a trabajar en el próximo video. Es increíble cómo hace la expresión corporal Vladimir Putin para no responder a las preguntas. Observa, no escucha. Putin utiliza esto para no validar la premisa del periodista. Aquí es una técnica para ganar tiempo y para remarcar. Es decir, para no estar teniendo la atención de las personas en todo momento. Si así resolvieran los conflictos, el mundo sería TikTok. Fíjate cómo bailan Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Te encanta? La inteligencia artificial es maravillosa. Simplemente velos bailando. No vayas a creer que este video es real, ¿ok? En serio, me encanta ver a Donald Trump bailando YMCA con Vladimir Putin. Es algo épico. Relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all. Para entender gestos, mira la historia. Disciplina, caídas, retornos. El cuerpo cuenta lo que la voz calla. ¡Qué increíble la historia de Donald Trump! ¡Wow! Cadete en el 1964. ¡Wow! Ambiciones con la industria de libros en el 71. Él se levantó en la Quinta Avenida en el 83. Escribió El arte de la negociación en 1987. Él estuvo en el mundo de los negocios en los 90. Cayó en el 94. Fue un titán de la televisión en el año 2004. ¡Wow! Él tuvo el descenso de la escalera en el año 2015. ¡Wow! América votó en el 2016. Comandante en jefe en el año 2017. ¡Ey! Bajo fuego en el 2018. La crisis en el podio en el 2020. Despegue final en el 2021. Listo para el nuevo desafío en el 2023. Después de la tormenta en el 2025. La historia de Vladimir Putin. Estudió la disciplina del judo en el 68. Fue reclutado por la KGB en 1975. Le asignó a Alemania del Este en 1985. Estuvo en el colapso de la Unión Soviética en el 91. Fue oficial mayor en el 1993. Él se levantó a Moscú en el 98. Presidente en el 1999. La guerra de Chechenia en el año 2000. El poder en el 2005. Él regresó a la presidencia en el 2012. El anexo de Crimea en el 2014. El poder y la propaganda en el 2018. Las decisiones de la guerra en el año 2022. La condena global en el 2023. El peso del poder en el 2025.
Este video es muy interesante. Vemos al secretario de Estado, a Marco Rubio, cómo ha hablado pestes del presidente Vladimir Putin y ahora frente a él tiene que saludarlo y agachar la cabeza. Así es la política. Una microinclinación no cambia la agenda, pero sí la percepción. En política, cada grado suma o también resta. Escribe en los comentarios tu opinión. No. ¡Ayuda! Esto va a ser genial para los clips. Cayó peor que una res. Amigos, hay algo que yo considero inconcebible. Oye, pelota. Lo que considero inconcebible es cómo Vladimir Putin tiene una orden de arresto internacional y una ficha en la Interpol, Policía Internacional. ¿Y cómo es posible que el presidente de Estados Unidos lo reciba y lo suba a la bestia? Estas son cosas que solo se ven en la política, en la geopolítica y en los negocios. Por eso analizamos esto. Entonces, esto nos indica y es un mensaje muy interesante para los estadounidenses y para el mundo en general. Significa que todo lo anteriormente dicho solo fue un teatro. Esto es una negociación para llegar a algún arreglo que no conocemos. Escríbelo en los comentarios. Yo quiero leer cada uno de los comentarios que tú escribes y los voy a responder personalmente. ¿Notaron la extraña expresión de Putin? Trump desactivó su ataque con 3 movimientos. Primero, cuando Putin llegó, 2 cazas furtivos estaban estacionados a ambos lados de la alfombra roja y un bombardero encabezaba una formación de aviones de guerra estadounidenses, creando un espectáculo espectacular. Aunque la fórmula roja de Putin era más estrecha que la de Trump, permaneció imperturbable con la cabeza bien alta. En contraste con la alfombra roja de Trump, era más ancha, pero caminaba con la espalda encorvada. La camisa desabrochada y las piernas hinchadas le hacían una postura algo incómoda. Durante el apretón de manos, Trump demostró una fuerza considerable. Tirando de la mano de Putin, a pesar de la preparación de Putin, seguía siendo ligeramente inferior. Además, en la conferencia de prensa, Putin tomó la iniciativa intentando dominar el evento, pero Trump no pareció impresionarse. Cuando Putin enfrentó las preguntas en voz alta de un periodista, le mostró una expresión extraña, lo que llevó a algunos a especular que esto podría haber sido organizado por Trump. En respuesta, Putin invitó a Trump a visitar Moscú. ¿Qué opinas? Escribe en los comentarios y voy a leer y responder a todas tus preguntas. Imagínate que eres Vladimir Putin y por primera vez te dan acceso a la bestia, que tú has gastado millones de dólares o de rublos para investigar cuáles secretos habrá ahí adentro. Y Donald Trump se le ocurre y lo sube a la bestia. Esa mirada de Vladimir Putin es de ¡lo logré! Escribe en los comentarios tu opinión. ¿Tú qué piensas? El ride que le dieron en la bestia fue por poder simbólico y una fotografía para la historia meramente. Quiero que observes este video, es impresionante. Estamos viendo un video grabado desde el interior del avión presidencial de Vladimir Putin. Y aquí claramente se ve que está grabando, que está siendo escoltado por cazas estadounidenses. Estamos en un mundo al revés. Cuando veas cumbres así, aplícales 3 filtros. Número 1, hechos verificables, no promesas ni eslogans. 2, costo-beneficio real para cada lado. ¿Quién paga el precio políticamente? 3, lenguaje corporal en contexto. Manos que guían, sonrisas que controlan, silencios que remarcan. ¿Quieres la parte 2 con lectura de microexpresiones? Paso por paso, comenta parte 2 y suscríbete. Y si este video llega a los 100,000 likes, saco el desglose completo, plano por plano y plantilla por plantilla para que analices cada cosa. El análisis de expresión corporal es algo maravilloso. Nos permite leer a las personas como si fuera rayos X. Sí, ¿sabías que el mayor porcentaje de comunicación es no verbal? Significa que la expresión corporal, los gestos, el cómo lo hablas es sumamente importante. Sin expresión corporal. Hola, soy Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento. Te invito a seguirme. Con expresión corporal. Hola, soy Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento. Te invito a seguirme y voy a leer a todos tus comentarios. Muchas gracias por haber escuchado este video. Recuerda suscribirte, darle clic en la campanita y escribir en los comentarios cuál video te gustaría que analizáramos. Nos vemos muy pronto, pero recuerda,
Activa tu éxito hoy mismo con Homero Iglesias. No te pierdas ni un segundo de mi contenido. Suscríbete a mi canal para disfrutar de más contenido como este. Sígueme como @Homero Iglesias. Escanea el código QR y conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento.